Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, primer día de la semana. Es agosto 27 del 2023. Tengo las 8 de la mañana aquí en el sur de California. Y bueno, hoy día vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Pero antes de eso, voy a leer un texto que está en libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, va a ser como nuestra oración cuando Jesús nos enseña a orar. A ver, voy a ponerlo aquí. Perfecto. Ok, entonces así está mejor. Bueno, está en Mateo 6. Del versículo 7 hasta el 13. Voy a leer, que va a ser parte de nuestra oración. Dice así: al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Entonces vamos a orar. Jesús dice en el 9, ustedes pues oren de esta manera, y cuando lo lea va a ser la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Padre, gracias en esta mañana que venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra que va a ser expuesta llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Y que al final podamos haber aprendido y crecido espiritualmente. Que tu gracia nos acompañe y que tu palabra hoy día corra como ríos de agua viva en todas partes. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 8, el profeta Daniel. Capítulo 8, vamos a leer Daniel capítulo 8. Bueno, tengo conmigo aquí, voy a poner aquí, a ver, ok, muy bien. Estoy arreglando aquí mis pantallas, ok, muy bien. Ok, ahora vamos a leer, a ver, ¿qué texto vamos a leer? Daniel capítulo 8, desde el 1 hasta el 14. Daniel 8, del 1 al 14. Tengo conmigo la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene la Reina Valera, me sigue, voy a abrir, es más, lo voy a tener las dos aquí a la mano. A ver, vamos a ver. Reina Valera del 60. Perfecto, aquí está. Entonces tengo las dos versiones. Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera del 60. Daniel, capítulo 8, del 1 hasta el 14. Pero mi lectura va a ser de la
Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la bendita palabra de Dios con mucho respeto. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré la visión, sucedió que al mirar yo me encontraba en la ciudad de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulaí. Alcé pues mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos. Pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur. Ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Al estar yo observando, vi que un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió el carnero que tenía los 2 cuernos que yo había visto parado del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfureció contra él. Hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. Y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar del santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo. A causa de su transgresión arrojará por tierra la verdad y la hará su voluntad. Y hará su voluntad y prosperará. Oí entonces hablar a un santo. Y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? De la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército serán pisoteados. Y el santo le respondió: por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Ahora, este es el tema de hoy, y la razón que pongo es porque vamos a estudiar, el tema se llama Daniel 8:14, y el nacimiento de la herejía, llamado juicio investigativo. Ahora, muchos no han escuchado, y se los aseguro, no han escuchado durante toda su vida hasta ahora el tema juicio investigativo, y eso se los aseguro. Porque juicio investigativo se habla mucho dentro de círculos adventistas del séptimo día. Y como la mayoría, al menos que usted haya sido adventista, usted va a decir sí. Pero si no ha sido, nunca lo escuchó. Y no lo va a escuchar nunca en iglesias católicas, evangélicas, protestantes. No hay, porque no es doctrina propia de estas congregaciones. Pero del adventismo sí. Ahora, ¿por qué es importante? Acabamos de leer. Porque según la doctrina adventista, en 1844 Jesús entró
al lugar santísimo. ¿Ok? Ahora, esto es profecía y doctrina, por eso, tenga su Biblia con usted abierta. Tengo aquí mi Biblia. Tenga su Biblia. Yo tengo aquí el internet. Tengo dos versiones. Esta está en español e inglés. La otra también está en español e inglés. Entonces, hoy es estudio bíblico. Si usted quiere aprender, y tengo aquí también, miren, para que sepan, tengo aquí mis marcadores para marcar las partes importantes. También tengo aquí una pluma o lapicero. O sea, estoy sumamente preparado para la guerra, ¿no? Tengo, a ver, para que se den cuenta cómo estudio, tengo estos marcadores, lápiz, lapicero, y bueno, tengo cantidad. Los voy a mostrar. Ok, tengo bastante. Porque me gusta subrayar las partes importantes cuando uno lee la Biblia. Eso ayuda a uno a poder estudiar los puntos importantes. En este caso, téngalo porque vamos a ver mucho. Voy a hablar algo de historia acerca de esto, porque va a aprender historia también. Introducción. En la década de 1840, prácticamente ya va a ser 200 años, un ministro bautista llamado William Miller empezó a estudiar la Biblia, ¿no? Y en su estudio de la Biblia vino a un texto que es justamente el texto que acabamos de leer, ¿no? En Daniel 8:14, que dice así, dice, y el santo le respondió, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este ministro bautista en Estados Unidos, cuando vio esa parte, él interpretó, ¿no?, que ese texto que acabamos de leer, Daniel 8:14, significaba el limpiamiento, un limpiar de la tierra a través de fuego, porque él decía que en 1844, y le voy a decir cómo saca esa fecha, Cristo iba a venir por segunda vez a limpiar la tierra, ¿no?, con fuego. A través de un estudio cuidadoso que él hizo, cuidadoso, él llegó a la conclusión, ¿no?, que el retorno de Cristo iba a suceder en octubre 22 de 1844. Oiga, mire, estamos que 2023, unos 20 años más y se va a cumplir casi 200 años, querido. Bueno, en 20 años más ya se está acercando también para el 2030, ¿no?, la agenda de las Naciones Unidas. Y no es mito, es realidad. Si ustedes, después de esto, no ahorita, cuando entren a Google, pongan Agenda 2030 y va a aparecer todo lo que para 2030 tenemos que alcanzar globalmente en todo el mundo. ¿Ok? No es secreto, está ahí. Todos los cambios en todo aspecto, y lo que va a pasar es que nos va a afectar en la economía y en la comida. ¿Se acuerdan que siempre yo he dicho en el pasado y lo vuelvo a repetir? Si antes comía 5 panes, por favor acostúmbrese a comer 2 panes. Si es uno, mejor. Y no estoy bromeando. No estoy bromeando. Si usted comía 3 tortillas, bueno, 6 tortillas, ahora coma 2. Y si es uno, mejor. Eso es cierto. No tengo mucho que hablar de eso, pero es verdad. Pero vamos a este punto. En octubre 22 de 1844, este predicador bautista, William Miller, dijo, Jesús va a venir. Bueno, vino octubre 22 y no vino Jesús. ¿Okay? ¿De dónde basa él esto? Que iba a venir en 1844. Bueno, se basa en el decreto de reconstruir Jerusalén en el año 457. Y eso está en Daniel 9:25, cuando dice, y lo usó como principio, ¿no?, en la Biblia de la profecía, también basado en el texto que hemos leído, Daniel 8:14, donde dice 2300 años.
Entonces, él con sus calculaciones de 2000, él entendió 2300 días como 2300 años. Entonces, esa idea de interpretar 2300 años, perdón, 2300 días a 2300 años, llega a octubre 22 de 1844. ¿Se dan cuenta? Por eso que ese es el peligro de sectas. Cuando uno cree interpretar la Biblia a su manera, llega con ideas descabelladas. En ese entonces no existía adventismo. Estamos hablando de 1844. No existía eso. La secta de los adventistas no existía. Para nada. Es prácticamente William Miller, que siendo bautista, sacó esa conclusión de 1844. Usted quiere saber cómo se forman las sectas, ¿no? Y vienen aquí a México, Centro y Sudamérica. Bueno, aquí está un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando llega ese día, la gente estaba esperando, mucha gente vendió propiedades, esperaban que Jesús viniera en octubre 22 todo el día. Para la víspera de octubre 21, muchos estaban despiertos, no habían dormido, mucha gente vendió propiedades, ¿no? Y decían, Cristo viene, porque así lo dice el reverendo Miller. ¿Ok? Ahora entiendan bien esto, porque de aquí salen muchas sectas que vienen a Latinoamérica a partir del siglo XX, 1900 en adelante. Porque recuerde, América Latina tiene extracción católica romana. Nuestra cultura es católica romana. Aunque usted ya no sea católico, nuestra cultura es católica romana. ¿Ok? Eso es nuestra cultura. Tenemos el lenguaje español de España, ¿no? Y la religión católica del catolicismo romano. Y aunque después uno dice, no, ya no quiero ser católico, eso no importa. Nuestra cultura, vuelvo a repetir, es católica romana. Punto. Eso no se discute. Que crea o no en el Papa ahora, eso es otra cosa. Pero su cultura, su idiosincrasia, nuestro lenguaje es influencia española, catolicismo romano. Eso ya está de hecho. No había ese... Para 1840 en Latinoamérica no había ninguna secta aquí. ¿Ok? Si usted, sus antepasados, católicos romanos. Tranquilos, católicos romanos. Ni se preocupaban de eso. Las sectas vienen unos 60 años después. ¿Ok? Esto se llamó la gran desilusión o la gran decepción, porque no vino Cristo. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces lo que pasó fue que mucha gente, de los que estaban esperando y no vio que vino Jesús, dejaron esta congregación. Se fueron decepcionados. Muchos crearon sus propias sectas. Miren. Otros, bueno, tal vez se metieron a otras iglesias. El punto está en que esto causó una gran decepción. Se conoce como The Great Disappointment. En inglés significa la gran decepción. ¿Okay? Dentro de esos grupos que se dividieron, había un grupo muy pequeñito. ¿Ok? Y ese grupo muy pequeñito es lo que después, más adelante, se convierte en lo que conocemos hoy, los adventistas del séptimo día. ¿Se dan cuenta? Si usted es adventista en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, su religión no es de Latinoamérica. La idiosincrasia del adventismo viene aquí en Estados Unidos de América en 1840 y tanto. O sea, es religión gringa. ¿Ok? Eso es gringo. Usted, English, gringo, americano, Estados Unidos de América, todo lo demás. O sea, no es colombiano, no es peruano, ni menos boliviano, ni argentino, ni nada. Es otra religión cultural que viene de este país a ustedes, ¿ok? Eso es para que sepan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se quedó decepcionada, pero este pequeño grupo dijo, bueno, en realidad la fecha está correcta, dijeron. El problema está en que él lo malinterpretó. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a repetir. Cuando vino la fecha 22 de octubre, no vino nada. Mucha gente se decepcionó, mucha gente se fue, pero había un grupo que dijo, bueno, en realidad sí tuvo razón. Pero el problema está en que lo malinterpretó. No era que Cristo iba a venir. Fíjese. Sino que esa fecha se constituye
justamente en lo que ellos llaman el juicio investigativo. ¿Se dan cuenta? Ahora entienden. Eso lo enseña el adventismo hoy en día. Es parte fundamental. Muchos creen que solamente es el sábado. No. Porque hay grupos sabatarianos que no creen eso. Lo que constituye y determina al adventismo es esa doctrina que casi nadie conoce, pero es que la columna vertebral se llama el juicio investigativo, que empezó cuando en el año 1844 Jesús, mire, ellos dicen, Jesús entró al lugar santísimo, que empezó en 1844, ¿no? Al santuario que está en los cielos, para limpiar el cielo y no la tierra. ¿Se dan cuenta? Ok, vamos a poner, imagina que estamos en 1844, todos nosotros, 22 de octubre, 1 de la mañana, bueno, ya va a venir, hermanos, tranquilos. 5 de la mañana, ¿ya vino Jesús? No, todavía son 5 de la mañana, hay que darle un tiempo, se está preparando. Muy bien. 1 de la tarde, oye, no vino Jesús. No, pues es lonche, vamos a comer algo. Ok, bueno. ¿Va a venir? Sí, pero más tarde, todavía es temprano, no se apresuren. 5 de la tarde, oiga, ya son 5 de la tarde, hermano, ten fe, falta todavía 6 horas más, tenemos 6 horas más. 8 de la noche, oye, Jesús no viene, vamos a cenar, ok, vamos a cenar, hasta que venga, ya dirigió la comida, nos vamos directo al cielo. 9 de la noche, 10 de la noche, 11, oiga, ya falta una hora para que termine el 22 de octubre, no viene, hermano, ten fe, falta una hora. Recuerda, para el Señor un día es como 1000 años como un día. Oh, verdad, tiene razón. Ok, esperémonos más, tranquilo. 11:55, hermano, falta 5 minutos y ya no vino. Hermano, en 5 minutos, Dios es Dios, Él puede venir faltando un segundo. Tiene razón, vamos a seguir esperando. Bueno, pues 11:59 con 59 segundos. Hermano, un minuto más, un segundo más y ya no viene. Hermano, ¿no tiene fe? Sí, todos tranquilos. Bueno, pues 12 de la noche, un minuto, ya era 23 de octubre. Y no vino. 24 no vino. 25, 26, 27, se acabó todo el año, nunca vino Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Uno dice, pues, nos engañó. Es falso. Pero unos dijeron, no nos engañó. En realidad, él mal entendió. Jesús sí vino. ¿Jesús vino? ¿Pero en dónde vino? ¿O se fue a otro lugar? Bueno, sí y no. ¿Cómo es eso? O sea, no vino a nosotros, que lo hemos visto, pero sí vino. ¿Cómo es eso? Vino al cielo. Y la gente se reía, como que el cielo está en el cielo. Pero escúchenme, déjenme explicarle. ¿Por qué están así todos alterados? Denme un tiempo, lo voy a explicar. Lo que pasó es que ese día Jesús entra al lugar santísimo en el cielo. Porque en el cielo hay un tabernáculo. ¿De veras? Sí. O sea, por todos estos 1800 años Jesús estaba en el cielo, pero no había entrado al tabernáculo. El 22 de octubre de 1844, Jesús entra al tabernáculo. ¿No están contentos ustedes? Eso es, sí, por eso, él no estuvo mal. La fecha es correcta, no más que él, pues, usted sabe, el hombre es imperfecto, lo entendió mal, no es culpa de él. Pues sí, tiene razón, sí, o sea que, ¿sí vino Jesús? Exacto, vino, pero en el cielo. Oiga, qué bien, ¿eh? Sí, así que no es mentira. Entonces, esa doctrina pasó a ser parte de la secta adventista. Ellos nunca le van a decir esto, porque es un poco complicado. O sea, cuando hablan con ustedes, ellos lo más que van a decir es el sábado, la ley de Dios, no coman esto y lo otro. Pero este tema casi no lo menciona. Y si usted lo menciona, casi todos no pueden explicarlo bien. Pero es la columna vertebral. Sin eso no hay adventismo. Es más, usted puede ser sabatariano, ir a la iglesia el sábado y no creer esto. Pero eso no le hace adventista a usted. Lo que le hace adventista es esto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Si usted no es adventista, tal vez no va a entender. Pero el punto está en que para llegar a esa fecha, utilizan Daniel, capítulo 8, versículo 14. ¿Me entiende? Ahora, la fundadora, esto es William Miller. William Miller, después, al ver que salió mal, se decepcionó. Él mismo se decepcionó de su profecía, se fue.
Pero una mujer llamada Elena de White, o Ellen de White, la D es su inicial de su nombre del medio, o su segundo nombre, como se dice en español, White, se convierte en la profeta. Ella prácticamente hasta ahora es considerada dentro de círculos adventistas profetiza. ¿Okay? Si usted no es adventista, no va a conocer. Pero les digo como trasfondo cultural. Si usted habla con un adventista, si tiene amigos adventistas, ellos le van a decir más. Cuando yo era profesor de matemáticas, enseñaba a niños cuyas familias eran adventistas y las mamás me traían libros adventistas. Y yo me acuerdo, me hablaban del sábado, me hablaban de muchas cosas, de dieta, porque ellos son vegetarianos, ellos no comen carne, por aquí que por allá, un montón de cosas. Entonces, como que ya iba entendiendo. ¿Ok? Pero había un problema. Elena de White, como profetisa, era una persona que tenía graves problemas mentales, ¿no? Problemas psiquiátricos. Por ejemplo, el libro de salud familiar de la Clínica Mayo, una clínica muy conocida a nivel mundial, dice: la esquizofrenia es un trastorno mental grave en el que las personas interpretan la realidad de forma anormal. La esquizofrenia puede resultar en alguna combinación de alucinaciones, delirios, pensamientos, comportamientos extremadamente desordenados que perjudican el funcionamiento diario y pueden ser incapacitantes. Referente a esta mujer, Elena de White, que es la profetisa de los adventistas, ¿no? Ella enseñó la herejía del juicio investigativo. Esto es lo que dice: en esta venida, 1844, y no su segunda venida a la tierra, porque ellos hacen diferencia. La diferencia está en que en 1844 él entró al lugar santísimo en el cielo, pero eso no es la segunda venida. La segunda venida va a venir después. ¿Okay? Eso es algo que ustedes tienen que entender. Es muy importante eso que sepan, ¿no? Dice así: entonces, en esta venida, no su segunda venida a la tierra, lo que fue predicho en la profecía que tendrá lugar al final de los 2300 años. Recuerden, 2300 años viene de Daniel capítulo 8, versículo 14. En 1844, acompañado por ángeles celestiales, Jesús vino ese día con ángeles celestiales. Nadie los vio. Escuchen, nadie lo vio, pero ella dice que vino con ángeles celestiales. Nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Nadie lo vio. ¿Ok? Y aparece en la presencia de Dios para participar en los últimos actos de su ministerio a favor del hombre, para realizar la obra del juicio investigador. Escuche bien esto. Y hacer expiación por todos los que se demuestra que tienen derecho a su beneficio. Ahora, bien interesante, mucha gente, pero ¿qué significa eso? Esto es lo que significa. En 1844, el 22 de octubre, Jesús entra al lugar santísimo y le dice al Padre: Padre, bueno, aquí estoy. El Padre le dice: muy bien, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, ahora voy a hacer un juicio investigativo. Muy bien, hace el juicio investigativo. ¿Qué es el juicio investigativo? Él va a investigar a todos los que murieron antes para ver si ellos son dignos de entrar al reino de Dios. Es algo así como en el catolicismo, el purgatorio. ¿Se dan cuenta? O sea que no solamente el catolicismo enseña el purgatorio de aquellos que mueren en la gracia para que entren al cielo, porque muchos católicos dicen: oh, el purgatorio es para todos. No, no, no. La doctrina del purgatorio en el catolicismo romano enseña que solamente aquellos que mueren bajo la gracia de Dios son dignos de estar en el purgatorio. El resto no. O sea, si un católico muere, por ejemplo, que muere sin la gracia de Dios, o sea, en pecado, no va al purgatorio. ¿Ok? Eso se enseña en el catolicismo. No sé si usted ha sido católico. Yo soy católico, crié en un lugar extremadamente 1000% católico, entré a una iglesia, la más católica de Perú, entonces yo conozco todo eso. ¿Okay? O sea, no es que todos mueren en purgatorio. No, 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 no. El que va al purgatorio es el católico que muere bajo la gracia de Dios. Nada más. ¿Okay? Dentro del adventismo es algo parecido, porque el juicio investigativo significa que cuando Jesús entra el 22 de octubre en 1844, Él le dice al Padre: a partir de ahora va a ser un juicio. Por eso se llama juicio investigativo, ¿lo entiende? Porque va a investigar la vida de todos aquellos que murieron para ver si son dignos de entrar al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso que esto es una herejía total. O sea, mucha gente dice: no, la única diferencia entre cristianos y adventistas es el sábado. No, porque usted puede ir el sábado y no creer a esta cosa. Ellos no es solamente guardan el sábado. Otra cosa muy importante: ayer fue sábado, nosotros hoy día domingo estamos aquí, tenemos la marca, la bestia aquí, 666. Ellos lo dicen así, porque ellos dicen que la Iglesia Católica Romana inventó el domingo para reunirnos como hoy en día.
Entonces, como la Iglesia Católica Romana es la gran ramera, la prostituta de Apocalipsis, entonces nosotros somos sus hijos, los protestantes evangélicos somos los hijos de la gran ramera, y también tenemos 666. Bueno, yo me estoy mirando aquí en la pantalla y yo no tengo 666. Ya eso te lo compruebo, ¿no? Con una notaría pública, porque no tengo el 666. Así que ella dice así, que Jesús entró en el 22 de octubre 1844 al lugar santísimo. ¿Okay? Pero muchos no creían en lo que ella decía. Muchos no creían. Ella era una mujer que sufría de alucinaciones, histeria colectiva, ¿no? Tenía un problema que se llama la catalepsia. O sea, ¿qué significa eso? Es una condición en el cuerpo en donde se suspende la capacidad de respirar, se suspende todos los sentidos de la visión, del oído. Entonces llega al punto en donde parece que uno está muerto, pero en realidad no está muerto, pero es un síndrome. Entonces, aparte que era una mujer que sufría de epilepsia, ¿no? Tenía trastornos esquizofrénicos, y era la que cuando estaba en ese trance recibía visiones. ¿Se dan cuenta cómo empiezan las sectas? ¿No? Muchos me preguntan, ¿por qué en Latinoamérica, mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, que somos de extracción católica, damos la bienvenida a mormones, que son gringos, a testigos de Jehová, que son gringos, a adventistas, que son gringos, y todos los que son gringos, ¿no? Si no tienen nada que ver con nuestra cultura? Bueno, puede ser también, y yo creo, porque los católicos, los curas no enseñaron bien el catolicismo, no dieron una teología fuerte, entonces vienen de gringo de Estados Unidos y uno se mete ahí. No, uno se mete ahí. En mi casa, mi familia, todos católicos romanos, mi mamá, y a pesar que éramos así súper católicos, y mi mamá entró a un grupo pentecostal. Yo no sabía nada de eso, y me lleva a mí de pequeño, me dice, vamos a ver a la hermana. Para mí, hermana era una monja, solamente eso, católico romano, súper católico, ¿no? Bautizado, primera comunión y todo lo demás. Confirmación. Y al final dice, ella es la hermana. Y dice, ¿pero cuál hermana? Porque yo esperaba ver una monja. No, ella es la hermana. Ahí fue mi introducción al evangelicalismo. Sí, eso nunca se conoció. Y yo dije, hermana, y yo me ponía a pensar, pero ya no usan. Porque en el catolicismo las monjas son las hermanas, ¿no? Hermana de la caridad, hermana del corazón de Jesús, hermana de las carmelitas, hermana, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Pero esta secta adventista es la que entra a Centroamérica. Mexicanos, hay muchos batarianos adventistas en México. Pero, claro, México y Estados Unidos están juntos, de ahí se van a todo Centroamérica. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿no? ¿Por qué entran aquí? O sea, ya le estoy diciendo, tal vez porque no conocen su religión. Entonces se cansan de ver al Papa, al cura, las imágenes, cualquier cosa. Y entran aquí. Oh, aquí sí está bien, pero qué fresco, esta religión es nueva, vamos a entrar. Pero no se ponen a pensar si realmente es genuina y está enseñando la verdad. En ese caso, por ejemplo, lo estoy diciendo, si los adventistas hubieran enseñado acerca de este juicio investigativo cuando van a las puertas, sí, soy adventista, le queremos enseñar la palabra de Dios. Recuerde que Cristo ya viene. Dígame, cuando usted muera, ¿dónde va a ir? Igual que los testigos. Bueno, cuando yo muera, sí. Ahora, no me diga de la Iglesia Católica Romana, porque aquí tenemos la Biblia. Vayamos a la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? Bueno, yo nunca lo he leído. Bueno, pues ahora yo le enseño a leer. Pero es que, no. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y solamente creemos en la Biblia. Bueno, sí, tiene razón. A ver, hábleme usted, porque yo no entiendo absolutamente nada. Nunca me enseñaron. Entonces, fácil. Pero no le dice investigativo. Es más, si le dicen, tal vez la gente no entiende. Por eso que no sea ignorante, hermano. La ignorancia no es bendición. Vuelvo a repetir, la ignorancia no es bendición. Repita después de mí. La ignorancia no es bendición. En serio. Usted tiene que conocer dónde está parado. Dónde está parada, para que cuando cante el gallo usted se haga, oh, ya sé dónde cantó. Pero mucha gente no sabe dónde canta el gallo. Así que, situada. En este caso, esta es una herejía. Que en el 22 de octubre una persona, un bautista, que estudió la Biblia mal en su tiempo, interpretó 2300 días como 2300 años.
Y salió a la conclusión que el 22 de octubre 1844 Jesús viene. No vino. Entonces aparecen otros y dicen, no, bueno, en realidad sí vino, pero no a la tierra. Entró al lugar santísimo. Esa es una completa herejía, es una payasada eso. Ese cuento es un cuento chino, como se dice. Pero fíjese, cuento chino, pero millones creen eso. Para que se den cuenta, aún los cuentos chinos tiene seguidores. ¿Qué le parece a usted? Usted, sí. ¿Qué le parece? Y en Latinoamérica, donde, pues, oiga, ¿qué se puede decir? ¿No? El hecho de que hay cantidad, miles de sectas en toda Latinoamérica, ya me da a mí, ¿no?, la conclusión, sin necesidad de estudiar mucho, de que la gente cree cualquier cosa. Y eso está comprobado. ¿Ok? La gente en Latinoamérica cree cualquier cosa, cualquier charlatán. Y cuando digo charlatán, lo digo despacio. Cualquier charlatán. Hablador. ¿Sabe lo que es un charlatán? Yo me acuerdo cuando íbamos a los parques a llevar la palabra, en las plazas, cantidad de gente se ponía a hablar. Y había ahí un grupito, 7, 8 hablando. Yo decía, ¿qué están hablando? Y me acercaba y hablaban, por ejemplo, uno que vendía un remedio, que si usted toma esto, no, eso es en serio, y la gente creía. Yo miraba la cara de la gente la embobada, le creían. Veía otro, el otro hablaba de otras cosas, que por aquí, el otro. La gente embobada. Yo digo, esta gente no fue a la escuela. Pero, oiga, ¿cómo es posible que la ignorancia, estamos hablando, ¿cuánto tiene de población Latinoamérica? Y no se vayan, por favor. Voy a poner aquí, para que se den cuenta, por eso Latinoamérica, población, para que se den cuenta, a ver, más o menos cuánto es. Solamente Latinoamérica, población tiene 640 millones de habitantes, Latinoamérica. 640 millones de habitantes, Latinoamérica. 640 millones de habitantes. De esos 640 millones de habitantes, la gran mayoría creen, ¿no?, en sectas. No se ponen a pensar. Sí, oiga, queremos hablar con usted. Cuando usted muera, ¿dónde va a ir? Que se sienten y digan, un momento. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros nos llaman los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. A ver, un momentito. Yo tengo aquí también, ya tengo internet, ya tengo Google. Sí. Ok, y quiero ver solamente origen de ustedes. Pero nosotros no un ratito nomás. Un ratito. A ver, origen. A ver, ¿cuándo se formaron ustedes? 1872 en los Estados Unidos. No gringo. Ok, no gringo. Ustedes, 1872. Oiga, estamos 2023. Su religión es de Gringolandia, Estados Unidos. ¿Y para qué me vine a mí a hablar? No estoy interesado. Es reciente su religión. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a entrar a una religión 1872? ¿Y quién es su fundador? No lo conozco. Por favor, déjeme tomar aquí mi cafecito tranquilo. Pero antes no era así. Antes, sí. Oiga, ¿usted sabe cuando usted muera a dónde va a ir? No, bueno, tal vez al cementerio. No, su alma, el espíritu. Usted conoce el reino de Dios. Jehová le está llamando. Deme solamente 5 minutos. Y pone el pie en la puerta. Pero es que yo estoy comiendo. Después come. Esto es importante. Porque si usted muere, ya no va a comer. Pero va a escuchar la palabra de Dios. Así que déjeme entrar. Entran con la Biblia. Por ejemplo, mire, yo quiero que habla y comienzan ellos a decirle todo el plan que tienen de los testigos de Jehová. Yo sé porque yo he ido con ellos, conozco el plan de los testigos de Jehová. Tengo 3 Biblias de testigos de Jehová en inglés y también en español. Ellos hacen así, y la gente embobada, no, es que es la verdad. De verdad, sí. O sea que Jehová, exacto, y la Trinidad, no. O sea, se quedan así como el chavo, ¿no? Esto, sí, bueno, entonces ya está. Y eso es así, ¿no? Los adventistas, esta doctrina es fundamental para ellos. La pregunta es, ¿sustenta la Biblia realmente esta doctrina de
el juicio investigativo. Vamos a ver a Daniel capítulo 8, ¿no? Versículo 1. Quiero que me sigan a mí. Daniel capítulo 8, versículo 1. Dice: en el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Generalmente eso sucedió en el año 533 a.C. Alrededor del año 533 a.C., Daniel tuvo una visión. Versículo 2. Cuando miré la visión, dice Daniel, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que estaba justamente ahí. Es una ciudad, Susa, así se llama, que está en la provincia de Elam. Y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Es una visión. En la visión, Daniel es transportado a la capital de Susa, que está capital de Persia, prácticamente, en lo que es la ciudad de hoy, el país de Irak. Era Persia en ese entonces. El reino estaba simbolizado por por un carnero con dos cuernos. Mira el versículo 3. Cuando alcé mis ojos y miré que un carnero estaba delante del río, tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. O sea, un cuerno era más alto que el otro cuerno, y el más alto creció, el último. Eso se refiere al imperio de los medos y de los persas. Cada un cuerno era medo, del reino de los medos, y el otro cuerno de los persas. El reino de los medos conquistó y destruyó a Babilonia, porque Babilonia principalmente había destruido a Jerusalén. Luego viene el imperio Meda, destruye a Babilonia. Pero los persas, que es el otro cuerno, fue el que realmente gobernó el imperio hasta el final. Por eso que se llama Medo-Persa. Entonces los dos cuernos significaba uno Meda y el otro Persia. Versículo 4. Y el carnero dando cornadas, y vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte, al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él. Y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. O sea que este carnero, o sea, era indomable, ¿no? Estaba destruyendo a todos y no le importaba quiénes fueran. Es muy importante que usted sepa. Dice, ¿no? Y al estar yo observando, vi que un macho cabrío venía del occidente, sobre la superficie. O sea, no tocaba tierra, estaba así como flotando, ¿no? Sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. O sea, no se confunda. Está hablando del macho cabrío con dos cuernos. El imperio persa, el imperio Meda. El imperio Meda destruye a Babilonia. El imperio persa se convierte en el reino más dominante. Pero aparece otro carnero con un solo cuerno en medio de los ojos, ¿no? Y el carnero, que viene a ser justamente el imperio de Macedonia y de Grecia. Esto es muy importante. Esto es lo que está diciendo Daniel. Entonces dice que no tocaba, ¿no? La superficie de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una metáfora que significa que venía con gran poder y velocidad y rápido, que parecía como si estuviera volando. Se dan cuenta que la Biblia, cuando habla así, por eso que muchos no entienden la Biblia, porque dice, se imaginan que realmente está flotando, pero no significa eso. Son características que hacen ver, en este caso, este imperio, el imperio macedonio y de Grecia, venía fuerte. Era un imperio que se iba a enfrentar justamente con los persas. Así era. O sea, un imperio poderoso como los persas. Ahora venía otro imperio poderoso como los griegos. Y se iban a enfrentar dos potencias. Es como que si se enfrenta ahora en este momento Rusia o China contra Estados Unidos. Entonces venía el imperio griego a enfrentarse con los persas. Versículo 6. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos. O sea, el imperio macedonio. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. ¿Se acuerda? Los dos cuernos simbolizaban el imperio persa y el imperio Meda. Los destruyó. Y el carnero no tenía fuerza, una vez que fue destruido, para mantenerse en pie. O sea, cayó.
Si tuviera aquí animalitos, les diría cómo es. Pero esa es la figura. Ahora, no es que realmente él está mirando a los animales, al carnero, o al chivo, o a lo que sea. Estos simplemente son simbolismos, son metáforas, ¿no?, de cosas reales que pasan, de la política. Ahora, mira lo que dice. El carnero se cayó, no tenía fuerza, lo arrojó a la tierra, lo arrojó y lo pisoteó, ¿no?, lo maltrató, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Ahora, la pregunta es, cuando dice aquí, el macho cabrío tenía un cuerno prominente. ¿Cuál era ese cuerno prominente? Porque si el otro carnero, un cuerno era el imperio Mera, el otro cuerno era el imperio persa, ¿cuál era el cuerno, el único cuerno del otro carnero? Bueno, su nombre es conocidísimo en la historia universal. Es Alejandro Magno, o Alejandro el Grande. Fue uno de los más grandes militares en la historia del mundo, de la historia. Después que termine esto, no ahorita, haga Google y ponga Alejandro Magno y lea su historia. Murió joven, era un gran conquistador, parece, según dice, que lo mataron de envidia porque conquistó gran parte del mundo de ese entonces. Oiga, joven, para los 18 años ya era un militar completo. Se recorrió todo el mundo, toda Europa. O sea, el tipo, y a puro caballo. Claro, los caballos de ese entonces eran super caballos. El caballo es fuerte, pero los de ese entonces eran súper fuertes. ¿Me entiende? No, eran tremendos animalotes, bestias, mucho más altos de los caballos actuales. Y se ponían y comenzaban a correr millas, kilómetros, y hay que ser buen jinete. O sea, cualquiera no podía ser soldado en ese tiempo. ¿Okay? No había eso de la... Hoy en día, bueno, el ejército en muchos países ya no sirve. ¿Por qué? Porque han entrado la ideología del género. El hombre que se cree mujer, bueno, está ahí, y la mujer que se cree hombre lo ponen ahí. O sea, es un desastre. En esos tiempos no había esas tonteras de LGBTQ, nada de esas tonterías. El hombre, hombre, macho, fuerte, tiene que pelear, tiene que enfrentarse. Los animales fuertes se ponían y a cabalgar y pelear hasta la muerte. Y así, o te mataban o tú matabas. Eso era la regla y así conquistaban. En este caso, Alejandro Magno se armó de un ejército poderosísimo. Todos sabían montar caballos a velocidad, los mejores caballos, veloces, qué hermosos animales, de batalla. Y estas personas tenían la destreza de usar espada, arco, mientras el caballo galopaba a kilómetros. Ellos agarraban y no se caían del caballo porque estaban preparados, sabían, eran súper atletas, y van y se enfrentan al poderosísimo también imperio persa. Oigan, los persas no eran cosa de broma. Esos tipos se peleaban con leones. ¿Usted ha visto un león? No a gato, ¿ok? Muchos creen que es un gato. No, el león no es un gato. León. Bueno, ellos se peleaban con ellos. O sea que físicamente eran guerreros que no tenían miedo a nadie. Y contra ellos viene Alejandro Magno con todo su ejército. Ese es el ejército, ese es el cuerno que estaba en medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alejandro Magno los destroza, elimina, aniquila al poderoso imperio persa. Se dan cuenta, si Alejandro Magno pudo aniquilar ese imperio, ¿se imagina cuán poderoso era el imperio de Alejandro Magno? Increíble, ¿no? Conquistó a todos los persas, caballo, espada y flechas. O sea, se imagina, era una lucha campal. No había tanques, pistolas, no, ahí se peleaban como hombres, a enfrentarse, machete, espada. ¿Eres hombre? Ven a pelear. No que ahora se esconden y bueno, cualquiera, oiga, usted agarra una pistola, se esconde y mata, pues ya. No, ahí peleaban. Pelear, como se hacía antes en las escuelas. Porque hoy en día ya usan la pistola. Versículo 8 dice: el macho cabrío se engrandeció gran manera, o sea, Alejandro Magno.
Pero en cuanto llegó a ser poderoso, porque el hombre para los 35 años había conquistado la mitad del mundo, 35 años había conquistado la mitad del mundo. Se imagina el ejército poderoso que tenía. No le faltaba absolutamente nada, porque en cada lugar que conquistaba había tierras, comida, ganado, tenían propiedades, y ellos se expandían más como nación. Entonces dice, cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se rompió. El gran cuerno de Alejandro Magno. En la cima de su éxito como militar, lo matan. Le hicieron de beber y era como le dieron una pócima. Yo estoy tomando aquí algo. Le dieron una pócima envenenada, se lo tomó y murió. Lo mataron de envidia, tú sabes, gente envidiosa. 35 años tenía y había conquistado la mitad del mundo. Fíjese. Y cuando él muere, en su lugar, dice el versículo 8, salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, cuando él muere, ¿cuáles son esos otros 4 cuernos? Entonces ya vemos que cuerno significa reyes, reinos. Bueno, después que él, es una historia larga, pero los 4 cuernos simbolizan Antigonus, Casander, Ptolomeo, recuerda ese nombre, Ptolomeo, y Seleucus. Estos son los sucesores de Alejandro Magno, que dividió su imperio en 4 zonas. Mira, a la muerte de él se dividen en 4 partes: Antígonos, Casander, Ptolomeo y Seleucus. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, dice versículo 9. De los 4 salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. O sea, hubieron 4. De los 4, uno de ellos crece más que el otro, que los demás. Era pequeñito, pero crece más. Para que se den cuenta, como quien dice, no se deje engañar, las apariencias engañan. ¿Ok? El pequeño cuerno se refiere a nada más y nada menos que al famoso Antíoco Epifanio. Fíjese, Antíoco Epifanio es el sucesor o el descendiente de Seleucus, de uno de los 4 que tenía el reino. Cuando dice uno de ellos salió un cuerno pequeño, ese es el cuerno pequeño. ¿Quién es Antíoco Epifanio? Antíoco Epifanio era griego. ¿Y por qué es importante? Mire, porque cuando dice que fue hacia el sur, fue en el año 170 a.C. que Antíoco conquista Egipto. Fíjese, porque Grecia está aquí, Egipto está al sur. Oiga, conquistó Egipto. Es increíble. Y el libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no?, dice que también entró a Palestina. O sea, Antíoco era un militar que había aprendido mucho. Muchos dicen que era descendiente de Alejandro Magno. Escuchó todo lo que Alejandro Magno hizo y dijo: yo quiero ser como él. Y una forma de ser como Alejandro Magno era ser cruel. O sea, no existe, es imposible que un militar sea famoso si no es cruel. O sea, no existe militar, mira, pobrecito, no lo maten. ¿Cómo van a matar a esta gente? Ese no sirve para militar. Tal vez doctor, pero no militar. ¿Ok? Entonces, para ser un buen militar hay que matar. Esa es la verdad. Porque si no, te matan a ti. De esa manera conquistan, matando. ¿Ok? Entonces Antíoco dice: voy a conquistar Egipto. Y lo conquistó a los egipcios. Oye, increíble. Usó un tremendo igual, ¿no?, un ejército de hombres adiestrados en caballo y en el uso de arcos, de espadas, machete, porque así se peleaba ese tiempo. ¿Ok? Así se peleaba. Te cortaban la cabeza, mitad del brazo y te seguían matando, y así. O te mataban, recuerde, o tú matabas. Y era de persona a persona, porque no había pistolas. O sea, tenías que enfrentarse, ¿no? Tenían que enfrentarse. Digamos, tengo aquí una vara, esta vara sirve para otra cosa, pero supongamos que esto sea un arma. Entonces tenían que enfrentarse. El otro también estaba igual. El que golpeaba primero posiblemente ganaba, y se acabó. Así, y seguía el otro.
Así era la guerra. A puros machetazos, espadas y arcos. Hacia el sur, conquista Egipto. Al este, Antíoco invade Persia. Otra vez invade Persia y los países que están en el este. Hacia la tierra hermosa o la tierra muy bella. ¿A qué tierra creen ustedes que se refiere? Se refiere a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén siempre se distinguió por ser, y conocida en el Imperio Antiguo, como la ciudad más hermosa de Asia y del Oriente. La gente iba a Jerusalén como turistas. En serio. Se quedaban admiradas por la belleza, la naturaleza, el templo, ¿no? Y claro, en ese tiempo no había teléfono celular, no había teléfonos celulares en ese tiempo. Entonces, muchos pintaban cuadros, pero observaban. ¿Se dan cuenta? O sea, si hubiera ahí teléfonos, tal vez hubieran puesto para conocer, pero no había esa tecnología. Entonces, Antíoco Epífanes conquista Egipto, conquista Persia y conquista Jerusalén en el año 167. Ahora, aquí viene la cosa, porque aquí entra la parte que vamos a entrar, que explica por qué ese juicio investigativo basado en lo que hicieron los adventistas es totalmente incorrecto. 10. Creció hasta el ejército del cielo. Ahora, recuerde, son figuras, digamos, en donde retóricas, ¿no? Porque dice, creció hasta el ejército del cielo. Eso no sucede. Eso es imposible que suceda. Es una figura retórica, dando a entender que es un ejército súper poderoso, mucho más poblado, de mucho más militares o guerreros que Alejandro Magno, mucho más. Y eso que Alejandro Magno tenía cantidad, miles. Se piensa que Antíoco Epífanes tenía cerca de 1 millón. O sea, imagínense, todo un país entero a ir a pelear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto era su ejército, versículo 10, que hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Ahora, aquí viene algo importante, yo quiero que entiendan bien eso. Mucha gente dispensacionalista, por eso que tengan cuidado a quién ustedes escuchan, ¿no? En sus congregaciones, iglesias, lo que vayan. Cuando leen, por ejemplo, Mateo, capítulo 24, ¿no? Dice que en aquellos días la luna se oscurecerá, ¿no? El sol no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán. Entonces, muchas personas creen literalmente, hermano. Y yo me ponía a pensar cuando era evangélico, y yo me decía, ¿cómo va a caer la estrella del cielo? Así me ponía a pensar. Que la luna se oscurezca, puede ser. Eclipse se oscurece. Que el sol no va a dar su resplandor. Ahora, eso sí, ¿cómo es eso? O sea, el sol no da su resplandor. Se apagó el sol. Y muchos piensan así, hermano. Yo preguntaba, ¿cómo es eso que vamos a vivir cuando venga una estrella abajo? O sea, son preguntas que yo me hacía. La Biblia dice ahí, y la Biblia es verdad. Ahora, eso estamos hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito unos 600 años después. Daniel, mira lo que dice, lo vuelvo a leer, versículo 10. Creció el ejército hasta el cielo. No, es una figura retórica. No es literal. No existe eso. A menos que usted me enseñe, hermano, conozco el ejército de tal país, creció hasta el cielo. Pero no hay. Para que se den cuenta que este lenguaje es simbólico, altamente simbólico. Luego dice, hizo caer a la tierra parte del ejército. Es imposible, el ejército no está flotando. No hay ningún ejército que flote. Alguien puede decir, oh, son los aviones. Bueno, pero acabamos de ver de que en ese tiempo no había aviones. O sea, no venga con interpretaciones descabelladas. Porque ya les dije que son imperios de ese entonces. Esos imperios no tenían aviones, no había tanques. ¿Ok? No había bombas. Entonces, ya sabemos que eso también es simbólico. Pero mira lo que dice. Y hizo caer las estrellas del cielo. Oiga, una estrella, solamente una, nos destruye para siempre, nos elimina y ya no hay raza humana. Pero dice plural todavía.
¿Cómo es eso que como dice aquí en el versículo 9, que este cuerno pequeño hizo caer el ejército del cielo y las estrellas? O sea, ¿qué clase de cuerno es esto? Pero ya hemos visto que ese cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, conquistador, guerrero. Es imposible, por más poderoso que sea en la tierra, que haga caer las estrellas del cielo. No hay eso. ¿Eso de qué está hablando? Cuando la Biblia habla de este tipo de lenguaje, lo que está diciendo es juicio. Lo voy a volver a repetir, escríbalo. Por eso que es bueno que ustedes tengan lo que yo tengo aquí. Así yo escribo, para que no se me olvide, luego estudio. Juicio. Entonces, si eso es juicio, y Jesús dice, porque en aquellos días la luna no dará su resplandor, ¿no? El sol se oscurecerá y las estrellas del cielo caerán, igual como dice aquí. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando también de juicio, y fíjese, juicio sobre Jerusalén de ese entonces. Ese es el lenguaje de juicio. No es que realmente va a caer una estrella, mira, ahí viene la estrella, o el sol no hay. No, ese es el lenguaje de juicio. Lo voy a volver a repetir. Eso es lenguaje de juicio. Esas palabras, toda esa frase, esa descripción, ese lenguaje propio, es juicio. Es como cuando alguien le dice a usted, oye, te estuve llamando ayer miles de veces. Mentira, no fueron miles de veces. Simplemente le habrá llamado a lo más tal vez 10, 9 veces, pero no son miles de veces, ¿no? Son expresiones para indicar que te llamó varias veces, pero no miles de veces, ¿no? O como decir, oh, tengo un hambre de perro. Bueno, ¿cómo es un hambre de perro? ¿No? O sea, ¿cómo compara su hambre con el perro? O sea, no es literal. Lo que está diciendo es que está hambriento y que quiere comer, ¿no? O dice, tengo sed como camello en el desierto. Bueno, no es. ¿Cómo sabe cómo es la sed del camello en el desierto? Primero, ¿cómo sabe? No sabe. Pero es una expresión de decir, tengo sed. Mucha sed. Entonces, en este caso, lo que está diciendo el autor, ¿no?, es que está usando un lenguaje hiperbólico, ¿no?, para dar a entender cosas en forma simbólica de una realidad que está pasando, porque es importante. El ejército de Antíoco Epífanes fue un imperio, un ejército muy superpoderoso, que tenía la capacidad de vencer a cualquier nación. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando viene a Jerusalén, él no viene a decir, a ver cómo están judíos, un saludo a todos de todo mi corazón, qué feliz estoy de ver. No, recuerde, él es militar. Él cuando entraba en una ciudad no entraba diciendo, vengo a visitarles. Él entraba destruyendo, y cuando digo destruyendo, destruyendo. Cuando llegaba a una ciudad, todo su ejército, que eran miles, sacaban ya la espada en la mano y entraban a matar, cortar, destruir, prácticamente masacrar niños, mujeres, embarazadas, ancianos. No le importaba a nadie. Es más, tanto era que se osaban que ni siquiera tenían tiempo para violar a las mujeres, porque eso es lo que hacían, violar a las mujeres. Entonces ellos decían, no violen mujeres, no porque las protegía, sino tienen que matar a todos. Si quedan algunas, bueno, son para ustedes, porque así es, así era. Entonces entraban a matar. Entonces cuando entran a Jerusalén, ¿no?, entonces se cumple el juicio. Igual Jesús utiliza eso para decir la destrucción de Jerusalén, se caerán las estrellas, que la luna, que el lenguaje de juicio. Antíoco, cuando llega a Epífanes a Jerusalén, remueve todas las cosas sagradas del templo de Jerusalén, ¿no?, y se las lleva a Grecia, su propio país, ¿no? Entonces mató a miles y miles y miles de judíos, y eran muy arrogantes. Eso lo dice 1 Macabeos 1, del 21 al 24.
11. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado en lugar de su santuario. 12. El ejército será entregado al cuerno, o sea, a Antíoco, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por toda la tierra la verdad y hará su voluntad como le da la gana y va a prosperar. ¿No? Es prácticamente Antíoco Epífanes que corta el sacrificio diario que se hacía en el templo de Jerusalén. 2 años más tarde, en el año 167, Antíoco entonces prácticamente comete blasfemia y sacrilegio en el templo de Jerusalén, ¿no? Porque él entra y trae una estatua griega del dios Júpiter y la pone en el templo de Jerusalén. Eso es prácticamente blasfemia, sacrilegio, ¿ok? Es un insulto a Dios mismo. Y luego, como forma de burlarse de los judíos, porque los judíos en el templo tenían que sacrificar carneros por los pecados cometidos, el sacerdote, él mismo manda y pone en vez de un carnero un puerco, por dos razones. Uno, puerco es prohibido comer dentro de la dieta hebraica, Dios prohíbe comer puerco. Y dos, porque puerco se relaciona con un animal cochino, un animal sucio, impuro, inmundo, en donde entran los demonios, así se creía, ¿no? Y ahí que cuando se acuerdan, cuando los demonios dicen: Señor, ahí hay puercos, envíenos allá. Porque esa era en la Edad Media, mucho se creía, inclusive antes, que el puerco es un animal cochino porque en él habitan los demonios. Entonces, al sacrificar un puerco en el templo de Jerusalén, ese es un insulto religioso y sagrado a Dios mismo y a los judíos. Eso es una humillación terrible, y eso lo han hecho en todos lugares donde hay guerra. Cuando un país invade a otro, entonces una forma de humillación es poner la bandera de su país en el lugar importante del otro país, ¿no? Diciendo: aquí eso nos pertenece ahora. O sea, hiere el orgullo y la moral nacional de las personas. Y luego de ahí empieza toda la destrucción. Eso lo han hecho inclusive hasta el siglo pasado, inclusive en este siglo. Musulmanes en Europa, cuando había guerras, entraban, invadían, destruían todo, ¿no? Y violaban a todas las mujeres. Es increíble porque en Europa, por ejemplo, a partir de 1900, bueno, esto fue antes, pero en el siglo pasado, la mayoría de europeos hoy en día no son puros en raza. Por ejemplo, los alemanes hoy día son una mezcla de alemanes y rusos, porque cuando Rusia entró a Alemania violó a todas sus mujeres, las violó. Entonces muchas de ellas abortaron, pero no todos, otros tuvieron sus hijos. Claro, no conocieron al padre porque eran soldados rusos. Ese hijo ya no era alemán puro, era alemán y ruso. Estoy hablando de miles. ¿Ok? Y así, cuando Japón invadió parte de China, hicieron lo mismo. Violaron a todas las mujeres. Las que nacían los hijos eran niños con sangre china, japonés. En Corea lo mismo. Y así sucesivamente, cuando musulmanes invaden Europa, hicieron lo mismo. Alemanas, inglesas, francesas, ¿no? Italianas, sale de su sangre italiana, pero árabe. Entonces, Europa no es una raza de que aquí somos solamente alemanes, aquí no, porque durante la Edad Media, cuando conquistaban, violaban a las mujeres. Las que tenían hijos, bueno, el padre nunca, porque eran soldados, agarraban, las violaban, se iban, pero las que tenían hijos, criaban a sus hijos, y esos hijos ya no eran puros de sangre de ellos. Si eran árabes, mitad árabe; si eran rusos, mitad; si eran franceses. O sea, es una ensalada de razas, en donde, por eso es que hay muchos que dicen: oye, tú pareces de otro país. Bueno, sí, yo soy alemán, pero bueno, mi papá era, digamos, ruso. Hasta los apellidos. Oye, pero ¿tú eres francés? Sí, pero parezco italiano, porque o sea, hay una mezcla.
En España hay muchos, la mayoría que hablan en español, pero son descendientes árabes. ¿Por qué? Porque los árabes entraron a España y agarraron mujeres españolas. Eso es así. Van a ver ustedes árabes, blancos, ojos azules. ¿Pero de dónde? ¿Cómo es que esto tiene ojos azules? No, porque nació de su mamá, fue europea. Porque la historia, ellos violaban a las europeas. Entonces salen niños blancos. ¿Me entiende? Eso es así. En la guerra todo esto tiene que ver. Igual que aquí, cuando vinieron los españoles a Latinoamérica, ¿qué hicieron con mexicanos, centroamericanos y sudamericanos? Lo mismo hicieron. Y nacen de ahí el mestizo, ¿no? No es completamente indio, pero tampoco completamente español, pero tiene rasgos europeos y otros rasgos nativos. Y así es. O sea, se dan cuenta, eso siempre ha sucedido en la historia. En este caso es lo mismo. Antíoco Epífanes prácticamente destruye Jerusalén, comete blasfemia en el templo mismo, sacrificando un puerco. Fíjese. 13. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba, o sea, habían dos santos: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? De la transgresión que espanta, de lo que estaba pasando, porque si ustedes leen, no ahorita, después, cómo Antíoco Epífanes destruye Jerusalén, lo profana, es increíble. Es increíble. Y Jerusalén fue profanada por los asirios, babilonios, ahora por Antíoco Epífanes. Y eso que todavía no viene el Imperio Romano. Pero Antíoco Epífanes él se creía Dios, ¿no? Él se creía Dios. Humilló a los judíos de una forma increíble, los humilló. Su orgullo nacional los humilló. 13. ¿Cuándo? Y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados, ¿cuándo va a terminar esto? Versículo 14, y aquí está la respuesta. El santo dijo, le respondió al otro santo: va a durar 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Ahora, este es el versículo que los adventistas usan para decir convertir tardes y mañanas en años. Y no está hablando de años. La razón que lo hacen por años es porque él mismo lo inventó. Eso fue prácticamente esa invención de cambiar día por año. Eso vino después, una forma de reinterpretar la Biblia, pero no hay base bíblica para eso. Obviamente que usted si cada día que usted que lee, que diga 3 días lo interpreta en años, va a ser cualquier doctrina falsa. Y eso es lo que pasó. Usó este versículo que dice 2300 tardes y mañanas o días, y lo traduce en años, lo cual da lugar, le lleva a 1844, donde él dice, bueno, será restaurado significa vendrá Cristo. Al no venir Jesucristo, entonces los de ese entonces, Elena de White y los demás, dijeron, bueno, en realidad sí vino, pero no visual, entró al lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la herejía? Entonces, este es el periodo, 2300 tardes, exactamente son 6 años y 3 meses y medio. 6 años y 3 meses y medio, durante el cual Antíoco ocupó la ciudad de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Esta es la verdadera interpretación de lo que está hablando. Daniel no está hablando 2300 años, como lo hacen los adventistas. Él está hablando justamente de la invasión, de cómo Antíoco Epífanes entró a Jerusalén. Estuvo por 6 años y 3 meses y medio, ¿no? Ocupó Jerusalén. Los judíos fueron oprimidos sobre 6 años, más o menos, bajo la tiranía de Antíoco. Los últimos 3 años de la ocupación, los sacrificios cesaron y ya no se ofrecían, ¿no? La purificación del templo no fue al final del año sexto, pero sino al final del año noveno, del año judío eclesiástico, porque el año judío está dividido entre eclesiástico y también el año civil. De acuerdo al testimonio de 1 de Macabeos 4:52, en el 25 día del mes 9, llamado Kislev, en el año 148, se levantaron entonces en la mañana. Ellos ofrecieron un sacrificio de acuerdo a la ley, ¿no?, del nuevo altar del sacrificio en el cual habían hecho. Josefo, el historiador, escribe que el templo fue profanado
¿no? Como cumplimiento de la profecía de Daniel. Fíjese, el tiempo fue profanado como cumplimiento de la profecía de Daniel. O sea, no tiene nada que ver con años, es días. Que viene, o sea, el día es día, no es un año, como dicen los adventistas. Y dice aquí en las antigüedades, dice, de verdad, sucedió que nuestra nación sufrió estas cosas bajo Antíoco Epífanes, de acuerdo a la visión de Daniel y de lo que escribió años antes que venga a suceder. Así, de esta manera, la falsa enseñanza adventista de 2300 días se debe interpretar como años, queda refutada, destruyendo totalmente su falsa doctrina del juicio investigativo. No hay nada de eso. Esa es una herejía. Que según ellos dicen que Jesucristo entró al lugar santísimo en el año 1844. Totalmente falaz, es falso. Como justificación de las profecías fracasadas, fallidas del falso profeta bautista William Miller. Así nacen las sectas. 15. Sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión, trataba de comprenderla, vi en pie uno con apariencia de hombre. Esta apariencia de hombre es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. ¿No? Es la misma persona, el Hijo del Hombre, Daniel 7:13. Se aparece ante Daniel mismo y le dice al ángel Gabriel, le da órdenes para la interpretación de ese sueño. Entonces vemos, inclusive se aprende que la preencarnación de Jesús ya estaba ahí. Jesús siempre estuvo, inclusive en el tiempo de Moisés. Jesús se presenta siempre en el pasado como el príncipe del ejército poderoso de Yahweh. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús está a cargo del ejército poderoso de Yahweh. ¿Ok? Y bueno, quiero terminar aquí esto y decirte que Daniel 8:14 no habla de 2300 años, que da como justificación a una falsa doctrina herética del juicio investigativo, en donde dice que Jesús entró al lugar santísimo en 1844. Eso es totalmente falso. No existe nada de eso. Jesús entró por una sola vez y para siempre, cuando él ascendió desde el templo de Jerusalén, desde el monte de Jerusalén, allá en Hechos capítulo 1, al cielo. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ustedes ven, así va a volver. Y se sentó a la diestra de Dios. O sea, ya está. No es que en 1804, eso es como si dice cuento chino. Eso es falso, es una herejía. Así que esta es la razón por la cual existen muchas sectas. Así como sucede con los adventistas, los testigos de Jehová lo mismo. Y los testigos de Jehová son los hijos de los adventistas. Para que se dé cuenta. Entonces, ¿cómo entran las sectas a México, mexicano, ¿no? A grito de guerra, país católico? ¿Cómo entran? Y hay mexicanos que son de diferentes sectas. Por esto, viene de Estados Unidos, gringo. ¿Cómo entra a Centroamérica? Católico, gringo. De aquí sale. ¿Cómo entra a Sudamérica? Y se van en pos de ellos, gringo. ¿Me entiende? O sea, las sectas nacen aquí, a partir del siglo XIX. Testigos de Jehová, mormones, prepentecostalismo, ¿qué más? Adventistas, y otras sectas más, que para 1900 usted no nació, ni yo tampoco, o sí, si usted nació en 1900 me gustaría conocerlo, tendría más de 100 años. Entonces cuando usted nace, usted va a ver, hasta después que sea 15, 16 años, ay, mira, ¿qué es eso? Es un templo, sectas evangélicos o cualquier cosa. Ahora, bien interesante, porque los adventistas, muchos creen que son evangélicos. No son evangélicos, porque el evangélico no cree esto. Adventista cree esto, pero ya sabe de dónde viene. Su origen es un predicador bautista que fracasó. Luego viene Elena de White, una metodista. ¿Se dan cuenta? O sea, hacen un revuelo de doctrinas. Y ella inventa. Una mujer que tenía problemas esquizofrénicos, sufría de histeria colectiva y era epiléptica. Cada vez que tenía sus ataques mentales, neurológicos, ella veía cosas y lo que veía lo interpretaba como sueños de Dios y enseñaba tonteras. Pero esas tonteras es creída por millones de adventistas en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Esto es serio. Bueno, que la gracia de Dios realmente sea con todos ustedes. Esto espero que les haya ayudado a ustedes. Amén.